Buenas tardes, hoy os voy a explicar qué es un vector. Un vector es un segmento vectorial que está ubicado dentro de un plano cartesiano. ¿Qué es un segmento? Un segmento es una curva o línea recta que está desde un punto A a un punto B. Hacer una suma algebraica de suma de vectores. Por ejemplo, sería x1 con x2, por ejemplo, sería 3, luego hacemos y1 con y2, sería 4 y 5 serían 9. Cerramos paréntesis y este sería el resultado. 3,9. Hoy yo les voy a explicar las magnitudes vectoriales, pero antes de entrar en esencia completamente a qué son las magnitudes vectoriales, hay que definir primero qué son las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares se refieren acá a la forma en la cual una magnitud, que es un sentido de medida, una forma de medida, solo se expresa su valor. ¿A qué se refiere su valor? Simplemente vendría a ser el número y su unidad de medida. Entonces, por ejemplo, podríamos tener 10 kilogramos, esto ya viene a ser peso. Podríamos hablar 4 metros cúbicos, podríamos hablar de 2 litros, podríamos hablar de 30 grados Celsius. Pues a este sentido de que tiene su unidad de medida y un número que representa su valor. Bueno, ahora ¿qué pasa? Las magnitudes vectoriales es básicamente lo mismo. Ya, se me cuida. Las magnitudes vectoriales, entonces las magnitudes vectoriales vendrían a ser lo mismo que las magnitudes escalares, solo que esta vez nos hablamos de dirección y sentido. ¿Dirección en qué sentido? Dirección en que podemos identificar si es norte, sur, este, oeste, si es noroeste, suroeste, bueno. Y sentido, en el sentido si es horizontal, si el vector está así, el segmento está acostadito, o vertical, si va hacia arriba. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos de magnitudes vectoriales? Entonces tenemos la aceleración, que es básicamente cuando un cuerpo se desplaza de un lado a otro y hay un cambio en su velocidad, no es constante, sino que va aumentando. Tenemos la velocidad, que es básicamente el tiempo que se demora un objeto o un cuerpo en recorrer del punto A al punto B. Entonces, tenemos aceleración, velocidad, entonces, como ejemplo de magnitudes vectoriales, tenemos la aceleración, la velocidad y la fuerza. Ya que, pues, básicamente lo que pasa acá es que tiene un sentido y una dirección. Entonces, ¿qué otro aspecto tienen las magnitudes vectoriales? La magnitud vectorial pues también se representa de la misma manera que cualquier otro vector. Tenemos una línea que vendría a ser el módulo. Expliquemos así qué es el módulo. Pues en un plano cartesiano hay líneas imaginarias por todas partes, en teoría. Entonces normalmente nosotros lo vemos como parículas que van por allá y forman los cuadritos, tal cosa. Y entonces entre ellos están las líneas, que suelen tener una distancia absurda, tal cosa, bueno, infinita, digámoslo así. Pero nosotros para visualizar el vector, simplemente lo que hacemos es representar una parte pequeña. Entonces, la parte pequeña, digamos de la flecha, que vendría, digamos, de acá a acá, lo que conocemos como un módulo, la distancia. Y pues lo mismo que ya había dicho la dirección, que refiere al lado en el que se ubica. Si va para norte, sur, este, oeste. ¿Qué sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto realmente? Yo no sé para qué nos van a ofrecer esto, pero supongamos que sirve para algo. Las magnitudes vectoriales nos ayudan a comprender fenómenos físicos y nos ayuda a tener una representación y hallarlos. Dos, uno. Bueno, a mí me tocó la suma gráfica de vectores y los vectores de desplazamiento. Un vector de desplazamiento es que se cambia de posición un objeto a otro lugar. Bueno, ahora un ejemplo que es una persona, sí, una persona se desplaza 2 kilómetros hacia el este y
sube por un callejón 1 kilómetro. Listo. Entonces, 2, 1. bueno, esta acá será R1 y este acá lo vamos a nombrar R2. Básicamente, para hallar esta línea, que es el desplazamiento, básicamente tenemos que ahora, ya después, para hallar esta parte, tenemos que hacer que era lo de la raíz cuadrada, que era A más B más B. Entonces, ¿qué sería? B igual R1 más R2. Entonces ya sería igual a, esto ya al cuadrado. Entonces sería A, que sería 2 al cuadrado, más B, que sería 1 al cuadrado. Entonces esto se le da la 4A, 4 más 1, que entonces los kilómetros sería 5 kilómetros, la raíz cuadrada de 5. Entonces la raíz cuadrada de 5 daría 2.23 kilómetros. Listo. Ahora esto ya lo hallamos, que sería 2.23 kilómetros. Ahora hay que hallar esta parte del ángulo y lo hallaríamos con tangente. Tangente de, vamos a ponerle beta. Entonces tangente de beta. Entonces sería A, que sería 1, y B, que es R2, sería A y B. Entonces, acá se halla A sobre B. A es R1 y B es R2. Entonces A sería no. Se puede dar nada. 2, 3. Entonces, para hallar este ángulo se necesita tangente. Listo. Entonces, vamos que es R2 sobre R1, que sería A sobre B. Entonces, básicamente, podemos hacer 1 sobre 2, que eso sería 0,5. Entonces, el tangente de 0,5 serían 30 grados. Entonces, por lo cual, este ángulo sería 30 grados. Qué guapo te ves. Les voy a hablar sobre la suma gráfica de vectores. Bueno, acá en este lado se ve que ya tengo los datos que se van a añadir en esta gráfica. Entonces, para este caso se necesita un transportador, pero yo lo voy a hacer sin transportador porque no hay. Entonces, básicamente se necesitan 30 grados hacia el norte, que lo voy a poner, por ejemplo, por acá. Entonces, hago la línea. Y esta línea, como son 2 metros, se parte en mitad, que sería como por acá más o menos. A partir de este punto de acá, se hace el B. Acá nos piden 73 grados hacia el norte, que básicamente pues, sería más o menos por acá. Entonces hacemos la línea, y acá nos piden 4 metros.
Entonces, esta línea se divide, en esta línea se divide en 4 partes iguales, que sería, por ejemplo, acá, acá y acá. Para hallar esta parte, básicamente se lleva la línea, y a partir de acá se hace la suma. No, a partir de acá se divide en partes iguales y ya de ahí, a ver, se divide en partes iguales y ya de esta parte se sacan los metros que tiene este vector. Acá salieron 2, 4 y salieron más o menos 4,5. Entonces, vamos a colocar. Ese sería A. Entonces, básicamente, sería 1, 2, 3, 4 y 4,5. Entonces ponemos 4,5 metros hacia el este. No, ahora hay que hallar el ángulo. Bueno, ahora hay que hallar este ángulo de acá, que básicamente se halla con el transportador, que llega, por ejemplo, desde por acá hasta por acá. Hasta donde se acabe esta línea serían 2 grados. Pongámosle. No es a partir de acá, perdón. A partir de acá se pone los grados hasta que se termine esa línea. Pongámosle que tiene 50 grados el ángulo. Entonces sería 50 grados desde el este, que es 50 grados, hacia el norte. Listo. Bueno, ahora voy a hacer la suma de vectores, que básicamente, como ven a este lado, ya tengo lo que vamos a añadirle a esa gráfica. Bueno, acá básicamente nos piden 30 grados hacia el norte, y pues a eso se necesita un transportador que en este momento no tenemos, entonces lo voy a hacer así a mano. Entonces, por ejemplo, acá se pone y digamos que llega acá. Entonces se pone la línea, bueno, el vector en este caso, y a esta línea hay que añadirle 3 metros, pero que estén en la misma parámetro.